Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Hola, un fuerte abrazo desde la distancia a esta comunidad de emisora Mariana 1400 AM. Bienvenidos una vez más. En esta oportunidad estamos grabando el episodio número 11 del programa Teología al Día. Me complace muchísimo tener esta oportunidad y que podamos pues juntos seguir caminando en esta búsqueda, pero sobre todo comprendiendo que la teología está en nuestra vida cotidiana y en todo, absolutamente todo lo que hacemos. Les recuerdo que estamos bajo la dirección de Fray Julián Ospina Gómez, bajo el apoyo de la provincia de Nuestra Señora de la Gracia en Colombia. Y también esta emisora pues se transmite vía streaming en YouTube. Pueden encontrarnos como emisora Mariana 1958. También en el TikTok estamos como emisora Mariana y en la frecuencia radial. Así que bienvenidos todos a esta nueva transmisión. Pueden dejarnos sus comentarios y o sugerencias a través de nuestro canal de YouTube y gustosamente les atenderemos. Bueno, hoy quisiera que una vez más tocáramos el tema sobre las heridas y he decidido titular este programa Heridas que sí sanan. Heridas que sí sanan, porque es importante, queridos amigos, que reconozcamos que todos, absolutamente todos, por una u otra razón, estamos heridos. Entonces no se trata de decir, bueno, eso no es conmigo, o de señalar al otro, o de simplemente minimizar todo aquello que podamos llevar dentro. Tampoco estoy diciendo que vamos a andar contando a todo el mundo lo que nos pasa. No, de ninguna manera. Pero sí entender que también la teología y la profundización en cuanto a las Sagradas Escrituras y todo aquello que Dios nos ha revelado, que forma parte de la doctrina de la Iglesia Católica, nos ayuda sin duda a darle un sentido distinto, un sentido próspero a esas heridas. Nosotros comenzamos este programa con un título muy hermoso que decidí pues darlo a manera introductoria: Atrévete a soñar. Y cuando nosotros nos atrevemos a soñar, tenemos que pensar en todos aquellos santos y beatos y siervos de Dios y santos de la puerta de al lado, que son personas que de una u otra manera dejan ese sabor a santidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ciertamente han convertido la oscuridad en luz, pero no por ellos mismos, no, porque no somos a veces dignos de nada, simplemente dejamos entrar la gracia, buscamos a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón y entonces allí ese sueño, esa inquietud, pues se convierte en prosperidad en el buen sentido, prosperidad espiritual, prosperidad humana en favor del bien común. Esto último es muy importante. De manera que cuando nosotros comprendemos que también la misión de nuestra vida, porque para todos hay misión,
está también muy enraizada en nuestra herida con sentido, pues muchas cosas y muchas realidades podrían cambiar y podrían tener un sentido fecundo. Hay que entender entonces que en este tiempo, queridos amigos, estamos heridos. Siempre la humanidad ha estado herida. Justamente desde que entró el pecado en el hombre, pues esto está reseñado ya al principio de la Sagrada Escritura, pues el libro de Génesis nos los cuenta, pues desde que entró el pecado en el hombre, pues ya la humanidad se hirió. Y entonces allí, pues los católicos entendemos que Dios se ha hecho presente por medio de la figura de Jesucristo. ¿Para qué? Para cargar con esas heridas, pero también saber que con Él, por Él y para Él, nosotros podemos sanar. De manera que las heridas sí pueden sanar. No soy, en este momento, no soy psicóloga y experta en comportamiento humano de ninguna manera. Mi hija mayor está estudiando psicología y pues me gusta mucho el enfoque que le da porque también ha tenido una formación católica en casa, pero ciertamente creo que la teología y el conocimiento de Dios va mucho más allá. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque todos, absolutamente todos, tenemos esa necesidad de sanar. Y muchas veces esa herida, que sí puede sanar, queda allí solapada, escondida, justificada, que esto último es muy delicado, porque al justificarse la herida, probablemente esa herida provoca una reacción, esa reacción nos lleva a pecar, y entonces ese pecado a veces es justificado, y entonces en esa justificación pues puede haber también un marcado relativismo, y esto es peligroso y delicado. Y todos, pues absolutamente todos, somos humanos, nuestra naturaleza humana pues es débil y por eso es que tenemos que buscar la ayuda de Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para sanar de cuerpo y alma, porque el mismo Jesús que obró todos esos milagros hace más de 2000 años, sigue actuando hoy en el presente en nuestras vidas. Dejémosle actuar. Y eso es lo más importante. Vamos a encomendar este programa de manera especial a la Virgen María en todas sus advocaciones. Yo sé que cada uno en su corazón tiene una advocación de la que se siente más cercana, pero recordemos que todas esas advocaciones marianas y todo ese amor que le tenemos a María tiene que ir avanzando más allá al conocimiento de Cristo. Y el conocimiento de Cristo pasa, sin duda, por el conocimiento de nosotros mismos, porque Él nos lleva y nos escudriña en la profundidad del alma. Entonces encomendamos este programa a la Virgen María y también quiero encomendárselo a San José María Escrivá de Balaguer, porque es el santo que enseña en este tiempo y en todos los tiempos desde que su misión se materializó, enseña justamente a vivir esa santidad y esa presencia del Evangelio en nuestra vida cotidiana. De eso hemos hablado mucho en este programa. Quiero abrir corchete, no soy miembro activo del Opus Dei, pero la santidad es universal. De manera que este santo, con sus enseñanzas, nos ayuda muchísimo, muchísimo a comprender la santidad. Ahí es donde hacemos vida. Y también comprender la santidad, ahí donde hacemos vida, es ofrecer nuestra vida, ofrecer nuestra nada y prepararnos también para recibir. Pero entender que todo aquello que ha sido revelado ya está revelado y no hace falta buscarle las 5 patas al gato, simplemente entender que ahí en nuestra cotidianidad también está nuestra misión. Así que usted, padre de familia que me escucha, usted, mamá que me escucha, estudiante, si estás en el trabajo, si estás en el autobús, si estás conduciendo, entiende que todo, absolutamente todo lo que cursa en tu vida forma parte también de tu santidad. Y también esa herida que llevamos dentro, esas heridas que llevamos dentro, pueden ser una oportunidad para encontrarnos con la verdad. Esa verdad que nos va a salvar. Y esa verdad que vamos descubriendo en el curso de nuestra vida y conforme nos vayamos abriendo a la gracia, buscando. A veces es decir, aquí estoy. A veces es decir, bueno, Señor, hoy no tengo nada que ofrecerte, solamente te ofrezco esto que llevo dentro. Esta rabia, esta tristeza, este recuerdo que no me deja tranquila o tranquilo, este miedo que no me deja avanzar, este miedo al futuro, esta situación que puede estar ocurriendo en mi comunidad, en mi familia.
en mi familia cercana, en mi familia extendida, en el país o en los países. En fin, tenemos que entender también que estamos heridos muchas veces desde el seno materno, y que esas heridas, gracias a Dios, pueden sanar. Esa es la buena noticia. En uno de los programas pudimos hablar sobre cómo sanar las heridas a la luz de las Sagradas Escrituras, y seleccionamos algunos pasajes. También pues compartí con ustedes una presentación muy sencilla, a modo de entender que esos personajes del Evangelio pues también con sus heridas se encontraron con Cristo, y el mismo Cristo pues se acercó, buscó, tomó la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa para con nosotros. Y muchas veces las propias heridas que llevamos dentro no permiten que ese amor de Dios permee en nuestra vida, en nuestro interior, para dejarnos sanar. Y eso es muy importante. Mientras les hablo, reflexiono brevemente en torno a la Sagrada Familia de Nazaret. Algo muy sencillo, vamos a hacer un ejercicio, vamos a imaginarnos en este momento desde una perspectiva cotidiana a la Sagrada Familia, y vamos a visualizar a Jesús con su papá y con su mamá, Jesús, María y José. Ahí en su vida cotidiana, José trabajando en el taller, la Virgen María tal vez en la cocina preparando un plato sabroso, Jesús tal vez llegando de la calle, de jugar con sus amigos, porque también fue un niño que vivió. Eso no aparece reseñado en los evangelios, pero asumimos que Dios quiso nacer en una familia, por lo tanto fue un niño también que, si bien es cierto, era Dios hecho hombre, jugó con otros niños, comió, se enfermó, lloró, se rió. Díganme si no puede ser verdad lo que estoy diciendo. Y la Virgen María, como buena madre, iba comprendiendo la misión de ser la madre del Salvador, por obra y gracia del Espíritu Santo, desde el momento de la encarnación, cuando el ángel se le aparece y le da esa notición, y ella, como ser humano, debe haberse quedado en ese momento muy impresionada, pero dio el sí. Pero quiero que nos ubiquemos en la Sagrada Familia de Nazaret, porque quiero que vayamos al concepto de familia. Aquella familia piadosa que comprendió la misión, que recibía pues las inspiraciones del Espíritu Santo por sueños. Dios hablaba en el interior del corazón y revelaba la misión. Y así poco a poco pues cada uno iba entendiendo qué es lo que iba a tocar para la humanidad y cuál era su misión, evidentemente. Y queridos amigos, ese hogar de Nazaret también es nuestro, también nos pertenece. Y es lo importante, y es lo que yo quisiera transmitir hoy, que no se trata de ver al mismo Dios hecho hombre en una sobrenaturalidad lejana que obvia lo humano, sino que Dios quiso hacerse hombre, nacer del vientre inmaculado de María. Evidentemente María pues es el primer modelo de santidad, y evidentemente María Inmaculada pues al dar el sí, al ser la mujer elegida por Dios pues tiene una connotación distinta evidentemente, pero por ella llegamos al amor de Jesús. Y Jesús es la puerta del cielo, la puerta que nos abre al Padre evidentemente. Comprender eso, asimilarlo, alimentarnos de esa verdad, cambia nuestra vida, pero entendiendo también que todo cursa en la intimidad y en la cotidianidad. Ahí está nuestra misión. No se trata de hacer grandes cosas. Yo me imagino, por ejemplo, a María como mamá, también reprendiendo al niño Jesús. ¿Ustedes imaginan a María dándole un regaño a Jesús con un grito o con un maltrato? Porque Jesús también es el mismo Dios hecho hombre. Sabemos que Él estuvo libre de pecados, pero también puede haber hecho alguna travesura. Por ejemplo, aquel pasaje en donde Él se pierde y es hallado en el templo. Cada vez que meditamos el Santo Rosario,
pues en uno de los misterios, el niño perdido hallado en el templo. Y aquello María lo comprende. Y Jesús también. Un niño hablando con los doctores de la ley, ¿verdad? Hablando con los sumos sacerdotes. Y aquella gente muy impresionada. Pero imaginemos la angustia de María. ¿Cómo María lo reprende? ¿Le pega? ¿Lo golpea? ¿Lo maltrata por la angustia que ella tuvo? Ciertamente tienen que haber estado muy angustiados, María y José. Pero conforme el Espíritu Santo se iba revelando y conforme Dios iba también hablando con claridad en torno a la misión de la Sagrada Familia en la cotidianidad, pues todo se iba aclarando. Y en otra magnitud pequeñita, no muy distinta porque todos estamos llamados a la salvación, pero muy pequeñita, nosotros también, como les dije, podemos hacer de la Sagrada Familia una verdad muy nuestra, pero también entendiendo que en cada una de nuestras vidas está nuestra misión y en este sentido, pues, en el valor de la familia, con todas sus imperfecciones, también está nuestra misión. Quienes somos elegidos porque por Dios para ser padres y para ser madres tenemos una gran misión en la vida. En primer lugar, como católicos bautizados, educar a nuestros hijos en la fe. Y no se trata de dar un discurso ni una clase magistral, mucho menos obligar a rezar, mucho menos maltratar en este tiempo en donde hay tanto abandono infantil, tanto maltrato. Nosotros tenemos que reflexionar. Y justamente si queremos cambiar el mundo tenemos que ir a casa, como decía la Madre Teresa de Calcuta, y abrazar a nuestra familia. Porque muchas veces se vive una fe desde afuera, una fe a veces llena de un proselitismo exagerado que no es sano. Y hay que entender que primeramente Dios a cada uno nos da una misión y esa misión se va descubriendo en el corazón. De manera que el primer paso considero yo, a mí me ayudó muchísimo para comprender nuestra misión y para enraizar nuestra fe, es ver también a la Sagrada Familia, imaginarla en su cotidianidad. Jesús no estuvo aislado en un cuarto, Jesús convivió, María tampoco. María salía, buscaba alimentos, cocinaba. Me la imagino también preparando platos muy sabrosos para la familia. Me la imagino recibiendo a los amigos de Jesús. Bueno, más adelante compartió con los apóstoles muchísimo hasta el final. Me imagino a José en el taller, trabajando. Es el santo del trabajo. En fin, podemos entonces reflexionar sobre esa gran verdad y sobre la revelación cotidiana que podemos descubrir en la Sagrada Familia y en la cotidianidad que versa allí. Es muy interesante. También cuando nosotros meditamos en torno a algunos testimonios de santidad, en este tiempo en el que la Iglesia está reseñando testimonios de laicos, que en su día a día, en el trabajo, en su familia, en sus procesos, en sus enfermedades, en sus alegrías, en sus tristezas, en su ofrecimiento diario, pues pudieron dar frutos en santidad. Es muy interesante entonces, en este tiempo en el que vemos todas esas reseñas que son de dominio público, la mayoría, pues todas, cuando ya el proceso se culmina, la información es de dominio público, podemos también imitar esas virtudes. Y me viene a la mente en este momento el testimonio, por ejemplo, que a mí me ha gustado muchísimo y me ha ayudado además, no solamente me ha gustado, sino que me ha ayudado, el testimonio de don Enrique Shaw. Es un hombre, padre de familia, empresario, cuyo proceso de canonización está pues en curso. Él en este momento es venerable, pero he podido a través de este trabajo pastoral compartir con una de sus hijas, con sus nietas, y ahí está el legado. Y han sido programas realmente que han dejado una huella importante, por lo menos en mí, una huella sabrosa, una huella que trasciende, programas muy documentados, programas que me llevan a mí a reflexionar sobre la santidad en la familia y la santidad en el trabajo. Por eso comencé este programa encomendándolo a San José María Escrivá de Balaguer, el santo del trabajo, de la vida cotidiana.
Y entonces allí en esos testimonios nosotros también comprendemos, porque cuenta una de las hijas de don Enrique Shaw, lo pueden buscar, por ella cuenta como testimonio que su papá, teniendo muchísimos problemas en la empresa, era director de empresa, dirigente de empresa, llegaba a su casa siempre silbando, con muchos hijos, y llegaba silbando con una sonrisa, con una alegría. Los problemas de la empresa quedaban afuera, y ahí, en esa familia había santidad, y los hijos heredaron, y nosotros también entonces heredamos ese testimonio, porque la santidad es para todos. Es muy interesante comprenderlo, escuchar el testimonio de una de sus hijas. He tenido la oportunidad de vincular a través de estos medios con una de sus hijas y escuchar a sus nietas hablar es algo muy interesante. Y entonces allí vemos cómo, sí, un empresario puede ser santo, un dirigente de empresa puede ser santo, cuando obra con justicia, con claridad, con pureza de intención, cuando se interesa por el dolor, por la realidad de su personal, todo lo que acontece, cuando entrega hasta su vida y lo ofrece. Hay que escuchar y hay que también absorber y documentar en el corazón y en la vida misma, no documentar en la mente y dejarlo a ella, sino en el corazón, lo que nos está diciendo la iglesia con todos esos testimonios de santidad. Y se los comparto porque a mí en lo personal y a muchísima gente me ha ayudado muchísimo. No estoy haciendo en este momento ninguna propaganda devocional, pero es interesante que lo tengamos en cuenta, porque la santidad universal es un signo de esperanza que nos anima a soñar, pero también vemos que esas personas llevaban heridas. Por ejemplo, Enrique Shaw, pues su mamá falleció cuando él estaba a muy corta edad. Y eso pudo ser transformado luego en un gran amor hacia sus hijos y hacia su esposa. Un gran valor a la figura femenina, al matrimonio, en fin. Bueno, quisiera hablar mucho más sobre esto, pero no quiero desviarme. El punto es que, ciertamente, a través de la presencia de Dios en nuestra cotidianidad, cuando lo dejamos entrar y Él nos toca la puerta todos los días, pues nosotros podemos sanar esas heridas que llevamos dentro. Y en este tiempo en donde escuchamos tantas realidades que nos interpelan, que nos sacuden, pues nosotros también estamos llamados a decirle a Dios: aquí estoy, en lo poco o mucho, lo que tú quieras, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? A veces diciendo no puedo hacer nada, me considero nada, pero aquí estoy. Él nos empuja y nos empuja, y aquella misión va avanzando a pesar de nuestra pequeñez, va avanzando cuando nosotros dejamos a Dios actuar y avanzar. Y esta es la gran noticia, porque cuando dejamos a Dios actuar y cuando dejamos a Dios avanzar, Él sí va a actuar y sí va a sanar. Hay una herida que deja unas huellas muy, muy, muy graves, y es el maltrato infantil, y eso está ocurriendo. La herida del maltrato infantil. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, tenía dos vecinos con los que jugaba allí, unos vecinos con los que jugaba y otros pues, los veía desde la ventana porque estaban en la acera de enfrente. Yo vivía en un edificio y estos otros vecinos de los que les estoy hablando vivían en una casa, y me impresionaba mucho. Creo que Dios me puso a ver eso, el maltrato que allí había de parte de los padres hacia los hijos. Y hubo una escena que me impresionó muchísimo, y creo que eso en cierta manera me formó. Uno de mis vecinos, el vecino de pasillo, golpeaba a sus hijos fuertemente con una correa hasta sacarle sangre. Era algo espantoso. Y bueno, yo en el pasillo y abajo en el edificio jugaba con una de las hijas, ¿no? Y bueno, realmente no soportaba aquel maltrato de ese señor, ¿no? Y se sentía oscuridad, tristeza, amargura, ¿no? En esa gente. Uno de los hijos del Señor murió jovencito, creo que
son cosas que no se aguantan, ¿no? Pero a mí me marcó profundamente ese tema del maltrato infantil. Seguramente ese hombre que pegaba con esa correa hasta sacar sangre a los hijos, porque es que me lo mostraban en la espalda, seguramente ese hombre también fue maltratado, seguramente ese hombre estaba herido, seguramente ese hombre llevaba una gran frustración encima. Y vinieron esos hijos, esas criaturas inocentes, a pagar por esos platos que no habían roto, para utilizar una expresión cotidiana que usamos aquí en Venezuela, a pagar por los platos rotos, ¿no? Y realmente es muy doloroso. Son episodios muy dolorosos y que lamentablemente a veces se tapan, ¿no? Se ocultan. Es aquel llanto que no se ve. Y muchas veces vemos a aquellos niños tristes, cabizbajos, y no sabemos qué pasa dentro. O niños malcriados, o niños agresivos que van a ir creciendo porque eso es lo que recibieron. Los niños no son animales, son heridas que realmente, si no es con Dios, es muy difícil que se sanen. Pero Dios sí puede hacer nuevas todas las cosas. Y eso es lo importante. Eso es lo importante a tener en cuenta. Los niños no son animales. Es que ni a los animales se les trata así, a los animalitos se les trata también con delicadeza. A los niños se les educa. Por eso, con amor, con ejemplo, con cariño, con disciplina constante. A veces sí hay que hablar firme, hay que hablar fuerte, porque es mejor pues un regaño bien dado, pero sin agredir, sin ofender, sin ridiculizar, sin golpear, sin asustar. Los niños son criaturas de Dios, por Dios santo. Y a mí en lo personal pues me duele muchísimo. Y Dios me dio la gracia de a lo mejor reparar muchas heridas de mi infancia a través de mis hijas y todos esos recuerdos, dándoles todo el amor y la disciplina posible, porque también invocaba mucho a María. Y también esa presencia de María, cuando la invocamos, entra en nuestros hogares para llevarnos a su hijo y para sanar. No es mentira, es verdad. Entonces, eso que hablan muchas veces por ahí de la intergenérica y mal interpretado, también se malinterpretan las Sagradas Escrituras y que bueno, que los hijos heredan los pecados de los padres. No, eso no es así. Dios nos da siempre vida nueva. Evidentemente, hay contextos y hay conductas. Si a mí me enseñan, por ejemplo, a estudiar, pues yo voy a estudiar. Si a mí me enseñan todo el tiempo a golpear, porque en mi casa mi papá me golpeaba, pues es lo que yo voy a repetir. A eso, esa repetición conductual por condicionamiento es lo que puede repetirse, pero cuando se busca a Dios, Dios hace todo nuevo y nos abre los ojos y nos dice, ya va, y nos da la oportunidad de amar, nos da la oportunidad de que hasta los errores del pasado sean reparados. Eso es lo más importante, es muy importante, importantísimo, y que tengamos en cuenta y que bueno, está el sacramento de la confesión, en donde podemos realmente tener una iluminación de conciencia y decir, aquí me equivoqué. Y ahí Dios hace borrón y cuenta nueva. Todo se borra. Un borrador y todo el libro en blanco y comenzamos de nuevo. Pero si nosotros estamos todo el tiempo con una justificación, la herida nunca va a sanar. Y por eso es que tenemos que aprovechar toda la riqueza que nos deja nuestra iglesia. Y también, pues, seguir adelante en función de lo que Dios nos vaya pautando y en función de nuestra misión. Y también recuerdo, a modo vivencial, pues, estos hechos de agresión que yo veía que me afectaron tantísimo y que a lo mejor me formaron desde pequeña, en la casa de enfrente de mi edificio, pues también había una señora y recuerdo que uno de todos los niños, pero en particular había un varoncito que no le gustaba estudiar. Y yo me asomaba por la ventana porque todos los días era la misma escena. Una señora con una amargura tremenda golpeando al hijo, diciéndole malas palabras, bruto, de todo lo que puedan imaginarse, porque no quería estudiar. Y yo me sabía toda la historia, porque yo estaba como, realmente me faltaban las cotufas, lo que estaba era viendo una película y como con mucha impotencia, era muy pequeña, pero de verdad con una madurez para ese momento increíble. Y aquella señora insultaba, yo en 2 oportunidades le grité a la señora y me escondí, porque realmente era la escena como una película, de esas películas que suceden en muchos hogares, donde solapadamente se agrede,
muchas familias a lo mejor que pueden ser familias socialmente reconocidas, pero que caen en esas cosas. Los hijos son personas inocentes, los hijos son de Dios, los hijos son criaturas de Dios y somos responsables de su vida. Somos responsables en su momento de sus almas, de sus corazones. ¿Cuál es la buena noticia entonces? Que esas heridas sí pueden sanar. Esa es la buena noticia, queridos amigos. Y Dios va convirtiendo esa cruz en misión. Y va haciendo esa cruz de esos recuerdos que podamos tener de cualquier herida, pero en este momento estamos arrancando aquí con la herida del maltrato infantil porque existe y sigue existiendo hoy. Jesús hace nuevas todas las cosas. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso estamos de vuelta con ustedes. Heridas que sí sanan. Iglesia se llena de gozo. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Ha sido elegido el nuevo sucesor de Pedro, el Papa León XIV. Un papa con alma misionera y corazón agustino. Jesús no vino para salvar uno y otro, todos por separado. Jesús vino para fundar su iglesia y hacer de nosotros una comunidad fuerte y fiel para que vayamos todos trabajando juntos para ser una fuerza que puede de verdad transformar el mundo. Vive este tiempo de gracia con nosotros, aquí en Emisora Mariana 1400 AM, donde la fe se hace escucha. Si eres un joven inquieto, si eres un buscador de la verdad, si quieres seguir las huellas de Cristo, tras los pasos de nuestro Padre San Agustín, ¡anímate! ¡Ven con nosotros! Juntos entreguemos nuestra vida al servicio de Dios. Únete a nuestra Orden de San Agustín. Para mayor información, llámanos o escríbenos a la línea de WhatsApp 321-231-6609. 321-231-6609. Lo que tú buscas, encontrémoslo juntos. Palabras de vida con el Padre Julián Ospina Gómez. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Síguenos en Instagram, @emisoramariana. @emisoramariana. Desde Bogotá, Colombia, transmite Emisora Mariana HJKM 1400 kHz en amplitud modulada y www.emisoramariana.org. Cultura, sociedad y más evangelización. Aquí otra vez con ustedes, queridos amigos Radio Escucha. Estamos grabando el episodio número 11 de tu programa Teología al Día. Mi nombre es Isabela Orellana y estamos transmitiendo vía streaming a través de Emisora Mariana 1400 AM. Pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Emisora Mariana 1958, y ahí pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas y gustosamente les atenderemos, o también pueden ubicarnos en la radio 1400. Bueno, estamos bajo la dirección de Fray Julián Ospina Gómez y con el apoyo de la provincia de Nuestra Señora de la Gracia. Bienvenidos todos. Bueno, vamos a dar continuidad y estábamos hablando entonces sobre específicamente la herida del maltrato infantil que tanto daño hace, y les estaba contando pues algunos testimonios de unos vecinos
que a mí me impresionaron mucho cuando era pequeña, donde realmente había un maltrato infantil importante. Pero ahora quiero profundizar un poco más allá, porque no solamente hay maltrato físico, sino que también puede haber maltrato psicológico y maltrato espiritual. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros somos responsables como padres de la educación de nuestros hijos, del alma de nuestros hijos. Y por eso, muchas veces por alejarnos de Dios, es que hay tantas familias enguerrilladas, hermanos separados, hermanos que hasta se toman dinero unos del otro sin avisar, hermanos que se golpean, hermanos que no se hablan por años. Y eso pues es importante dejarlo a los pies de la cruz para que Dios pueda hacer nuevas todas las cosas, porque justamente todos esos distanciamientos, todos esos maltratos infantiles vienen de heridas no sanadas. Una persona que es maltratadora es una persona que también fue maltratada. Y eso pues muchas veces se tapa, se justifica, y hay personas que dicen, no, es que antes se educaba así. Antes no se educaba así, porque la Sagrada Familia de Nazaret no vivió maltrato. Jesús, justamente, el mismo Dios hecho hombre por Jesús, quiso nacer de una familia para dejarnos a cada uno de nosotros un mensaje. En la familia está el plan de salvación de Dios. En la familia está el ejemplo, en la familia está la salvación del mundo, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Si quieres cambiar el mundo, anda y abraza a tu familia. La buena noticia, y es lo que quiero transmitir con este mensaje, es que Jesús hace nuevas todas las cosas. También María, la Virgen María, aquella joven de Nazaret, para comprender su misión, aquella misión tan importante que puede llevar a usted y a mí a la salvación, si lo comprendemos, si lo escuchamos, si lo entendemos. Tuvo un papá y una mamá que la apoyaron, que la entendieron. Con frecuencia puedo escuchar testimonios de padres que no le creen a los hijos y llaman a los hijos mentirosos. A mí me pueden decir cualquier cosa, pero yo lo primero que hago es creer en lo que me están diciendo mis hijas, porque eso fue lo que eduqué. Y probablemente no estoy diciendo que no. Algunos niños en algún momento digan algunas mentirillas por allí, pero todo eso se va corrigiendo con amor. Entonces hay que comprender qué es lo que la revelación nos quiere decir cuando el mismo Dios nace en el seno inmaculado de María, de una mujer inmaculada, por obra y gracia del Espíritu Santo, y vive cotidianamente en una familia, crece, y aquella misión pues es para nosotros y es muy nuestra. No es concebible el maltrato infantil. Duele el maltrato infantil, porque por eso es que estamos viviendo tantas cosas. Y ya no voy a profundizar más sobre el tema, porque a lo mejor diría cosas que no debo decir en este momento, pero es importante que pidamos muchísimo a la Virgen María que nos acompañe en nuestra misión. Sea cual sea nuestra misión, también para los educadores, los maestros, para que puedan educar con amor y para que puedan entregar a Dios todas sus frustraciones, todas sus heridas, y no pagarlas con los alumnos que no tienen la culpa. Porque eso de una u otra manera pues deja huellas. Es importante que aprendamos también a dejar buenas huellas en los demás. Buenas huellas en los demás. Y qué bonito es cuando unas personas de avanzada edad pueden acostarse en la cama y decir, gracias Señor, a pesar de mi debilidad, pues lo logré con tu ayuda. A veces también se puede incurrir en una agresión espiritual grave cuando por los problemas o por las desavenencias se busca el oscurantismo, se busca la solución fácil, porque el ser humano a veces es engañado por el mundo y entonces nos gusta que nos hablen todo el tiempo bonito y ocultamos la realidad, ocultamos lo que podemos estar viviendo, el problema que necesita ser solucionado. Y entonces es más fácil echarle la culpa al otro, es más fácil irse, por ejemplo, a la bruja que está en la calle de enfrente, o en la bruja que está 2 cuadras más allá, o más lejos tal vez, para que me diga qué es lo que va a pasar y me llene la cabeza de veneno. Y ese veneno es
más veneno cuando se le enseña a los hijos. Qué gran responsabilidad tenemos los padres y las mamás, sobre todo, en función del alma de nuestros hijos. Vamos a tenerlo en cuenta. Son heridas espirituales graves y que a veces, la mayoría de las veces, cursan justamente por el mismo sufrimiento mal encauzado y por ignorancia. Por eso es que es tan importante, o son tan importantes, estos espacios de formación. Porque cuando nosotros estamos formados y la iglesia abre las puertas por todas partes, cuando nosotros estamos formados, podemos entonces vivir mejor y podemos llegar a esa sanación que necesitamos en este tiempo para poder responder a tantas oscuridades que ofrece el mundo, como mentiras. Y es importante entonces eso. Existe otra herida también, que es la herida del abandono infantil. Es realmente impresionante ver en todos los estratos sociales, no tiene nada que ver con riqueza o con pobreza, cómo hay niños abandonados. Niños que la mayoría de las veces son dejados bajo el cuidado de un tercero, que ni siquiera es familiar y que ni siquiera tiene ningún afecto. Está bien que en algunas ocasiones, pues los padres necesitemos una ayuda, porque vamos a trabajar, por lo que sea, pero hay que estar muy pendiente en torno a quién está cuidando a nuestros hijos. Y cuando nosotros sabemos, cuando nosotros los conocemos, cuando nosotros pedimos a Dios esa ayuda, Él va revelando dónde está la maldad y quién sí y quién no puede hacerse cargo. No estoy diciendo con esto que la mujer no pueda trabajar, no estoy diciendo con esto, no, bendito sea Dios si hay una persona que puede pues dedicarse a sus hijos enteramente, pero cuando la mujer tiene que salir a trabajar, pues hay tiempo de calidad, porque también con el ejemplo del trabajo, muy importante, se enseña a los hijos. Pero hay mujeres que están a lo mejor todo el día en sus casas con una amargura inmensa y no se dan cuenta. O hay mujeres, por ejemplo, u hombres que por tantos problemas, pues a lo mejor van a la calle y quedan los niñitos allí abandonados. Ahí en esa herida de abandono también está Dios presente. Podemos ver a veces entonces muchos niños muy tristes y esos niños van a crecer con esa frustración, con esa rabia. Y eso mismo pues hace mucho daño a la sociedad. No solamente a la persona, sino a la sociedad. Cuando un niño es educado con amor, con respeto y con buena autoridad, porque no tener autoridad y no disciplinar y relativizar todo también es una forma de agresión. Cuando un niño es educado en un hogar cristiano, con amor, con respeto, con educación, y es formado y es animado a formarse, esa persona sale adelante. Y si no está la oportunidad, siempre se busca a Dios y siempre hay una salida. Hay muchas experiencias muy bonitas de personas que han dejado los vicios, personas que han buscado en la iglesia una verdadera familia. Desde esa experiencia comunitaria se hace familia y se crece de nuevo. El contacto humano, la experiencia comunitaria, el afecto, el amor, son todos factores de sanación. Y ahí está Dios presente. Ahí está Dios presente para sanar, para hacernos nacer de nuevo y para convertir todo aquello que necesariamente debe ser convertido. Hay heridas que sí pueden sanarse, queridos amigos. Y en este momento me viene a la mente mientras hablo una escena del paralítico, el paralítico de Betsaida. De Bethesda, perdón. A veces soy un poquito con mala memoria en torno a los nombres y las fechas, sobre todo cuando se trata de las Sagradas Escrituras y los Evangelios. Pues bueno, me queda el mensaje, pero a veces me cuesta recordar. El paralítico de la piscina de Bethesda. Recordemos qué pasó ahí con ese paralítico. Eso nos lo cuenta nuestro amigo Juan. En San Juan hay una gran riqueza. Hay una gran riqueza. Yo he podido sanar muchas cosas gracias a mi amigo Juan. Dios dejó a sus periodistas, ¿no? Y Juan es uno de ellos. Es una historia fascinante, porque además Juan fue el que permaneció hasta el final en la cruz. No es que le esté restando importancia a los demás apóstoles, pero Juan tiene un sentido teológico
muy actualizado y creo que muy especial. Por lo menos yo lo puedo percibir así, eso es una opinión personal. Pero este paralítico de la piscina de Bethesda nos enseña muchísimo. Recordemos qué pasó en esa escena, vamos a buscarlo. Porque bueno, es un hombre que tenía ahí tiempo, así nos lo cuentan. Y bueno, Jesús se compadece y se acerca y le pregunta pues que si quiere sanar, que qué puede hacer por él. Y él le cuenta, recordemos que pasaba en esa piscina de Bethesda, era una fuente y se creía que cada vez que esa fuente se elevaba, pues llegaban los ángeles y sanaban a la gente, ¿no? Algo así. Y entonces, bueno, aquel hombre estaba allí y le dice a Jesús, no, lo que pasa es que, bueno, yo no puedo caminar, ¿no? Y cada vez que yo intento caminar, pues ya viene otro vivo y me pasa por encima y me quedo por afuera. Y ese pasaje me lleva a pensar todas las personas que a lo mejor con todos tenemos limitaciones, ¿no? Pero todas aquellas personas que son víctimas del atropello, de la soberbia, en los mismos salones de clases, hoy que se habla tanto del bullying y siempre a lo mejor hay algunas figuras que son poderosas y que tratan de pasar por encima y van dejando a los demás de un lado, pues esa persona que se va quedando de un lado, que no es escuchada y que va creciendo con miedo, con inseguridad, y si encima tiene un ambiente hostil en la familia, puede ser también el reflejo del paralítico de Bethesda. Y ya cuando esa persona llega a una edad un poco avanzada, pues cuando va a tratar de hacer algo, ya el otro le pasó el vivo, que se cree vivo, porque Dios todo lo mira, pues le pasa por encima y entonces la persona va cayendo en una desidia y en una pereza espiritual tremenda, porque ya, ¿para qué lo voy a intentar si me van a pasar por encima? Ya no puedo hacer nada. Más bien me quedo aquí echado, pues, y ya, y miro el techo y la vida que me pase por encima y todos los demás. Ahí entra Jesús a sanar. Porque ese paralítico de Bethesda ni siquiera pudo llegar a la piscina. Y Dios está en todas partes, pero Jesús toma la iniciativa y se acerca y sana. Y le dice, levántate, y aquel paralítico comienza a caminar. Imaginemos en este tiempo y en este momento que Dios permita que una persona que esté pasando por esta situación escuche. Imaginemos en este momento cuáles pueden ser nuestras parálisis espirituales que nos mantienen así estáticos, nuestras propias fallas, nuestras propias heridas de la infancia, nuestros traumas, porque todos los tenemos, y que no se los hemos entregado a Jesús. Y Jesús hace cosas maravillosas, porque Jesús potencia nuestros talentos y le da sentido a nuestras heridas para que a través de esa experiencia podamos incorporar a los demás. Me viene a la mente también la importancia de la experiencia comunitaria, porque no nos salvamos solos. ¿Quiénes pueden ser esos paralíticos entonces? Pensemos en cuáles son nuestras parálisis, pero también podemos pensar quiénes son esos paralíticos en nuestros contextos cotidianos que los dejamos a un lado por sus debilidades y ya inmediatamente los sacamos de un lado y ya prácticamente hasta los condenamos, ¿no? Sin ningún tipo de misericordia. Dios es Dios de misericordia. Estamos en tiempo también de anunciar la misericordia de Dios, querido amigo, sea cual haya sido tu vida, tu pasado, tu pecado, tengas la edad que tengas. El alma siempre tiene la oportunidad de salvarse, siempre y cuando se arrepienta y concientice su falla, no la relativice y no la justifique. Jesús no vino a abolir la ley, Jesús vino a darle plenitud, porque muchas veces a expensas de la ley podemos convertirnos en las personas más malvadas que pueden existir en el planeta. Y eso es muy importante. Y este es el tiempo de la misericordia. Yo estoy segura de que la iglesia avanza hacia esa dirección y continúa avanzando hacia esa dirección. Eso es lo más interesante y lo más bonito en este sentido. Qué bello y qué próspero entonces es comprenderlo, materializarlo y hacerlo vida, ¿verdad? Y sobre todo animarnos a creer que, a ejemplo de este paralítico de la piscina de Bethesda, nosotros también podemos levantarnos y andar, porque el mismo Dios toma la iniciativa en nuestras vidas, permea en nuestras vidas, y eso ocurre todo el tiempo
con una sencilla oración. No tenemos que ser expertos en teología, ni tampoco tenemos que ser muy espirituales. Simplemente decirle, aquí estoy, con humildad. La humildad es una virtud grandísima. Yo creo que en cada una de las virtudes teologales y cardinales hay también humildad. Porque una persona con fe, con esperanza y con caridad, pues también es humilde. Hay que ser muy humildes para tener fe. Hay que ser muy humildes para vivir en la esperanza, que se abraza con los pies en la tierra y con la mirada en el cielo. Hay que ser muy humildes también para vivir la virtud de la caridad. Y las otras también, las cardinales, fortaleza, templanza, justicia y prudencia, pues también tienen esa humildad necesaria para nosotros poder avanzar. Porque la soberbia hace mucho mal y la soberbia podemos tenerla dentro de nosotros mismos cuando justificamos nuestras faltas, cuando no nos disponemos a aprovechar todo lo que Dios puede hacer nuevo y cuando no entregamos a Dios todas las cosas y no lo buscamos con toda la fuerza del corazón. Él está ahí, no tengamos miedo, Él no ve nuestro pasado, Él hace próspero nuestro futuro en la verdad y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y después, ya para ir cerrando, me vienen a la mente los ejemplos de los 2 cieguitos, porque también ahí hay heridas. A veces no vemos o no queremos ver. Y creo que con ese ejemplo de los 2 cieguitos está el cieguito de Betsaida y está el ciego de Jericó. Y entonces ahí vemos, y esos 2 ejemplos de ceguera están narrados por 2 evangelistas, San Marcos y San Lucas. Y el primer cieguito, el cieguito de Betsaida, vemos que le cuesta ver. Pasa por su proceso. Y al principio Jesús pues le coloca su salivita en los ojos y aquel hombre al principio ve un poquito borroso y no ve figuras humanas, ve unos árboles, pero Jesús vuelve a intentar hasta llegar a la completa sanación. Pues eso puede pasar con nosotros porque estamos viviendo nuestros procesos. Pero está también el ejemplo del cieguito de Jericó. Ese sí sanó de una vez. Y apenas Jesús le impuso las manos, pues comenzó a ver. De cualquier manera, lo que quiero ilustrar con esto es que a veces vivimos en ceguera. Y yo creo, no sé por qué, en medio de tantas cosas que estamos viendo, vamos a poder vivir un nuevo Pentecostés, una iluminación de conciencia en donde cada uno, eso no tiene nada que ver con que sean religiosas o sacerdotes, todos estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados, independientemente de cuál sea nuestra vocación. Y entonces hay que pedirle mucho a Dios que nos quite nuestras cegueras, que nos quite las vendas de los ojos para poderlo ver a Él. Porque al verlo a Él, vamos a poder comprender a más profundidad qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y no quedarnos así como el paralítico, pues en la piscina, dejando que la vida nos pase por encima y justificando todas nuestras faltas. Tampoco es que vamos a vivir llenos de culpas. Tenemos el sacramento de la confesión, justamente. Independientemente de cuál haya sido nuestro pasado, independientemente de qué haya sucedido, pues está el sacramento de la confesión que puede sanar todas esas heridas que sí pueden sanar. Y también hay otras heridas que ocurren con mucha frecuencia y que son las heridas en nuestras comunidades. Lamentablemente, en nuestras comunidades eclesiales, pues también somos seres humanos, ¿no? Y también, con o sin intención, podemos o herir o ser heridos. Y aquello es importante que salga, aquello es importante que se exprese, que se canalice para que nosotros podamos avanzar. Y Jesús lo hace, colocando a las personas adecuadas, permitiendo la comunicación, permitiendo que seamos escuchados, porque en algunos lugares no somos escuchados debidamente, o en algunos lugares tampoco nosotros permitimos que la persona se exprese. Y todos somos hijos de Dios. Aquí no tiene nada que ver con que la persona sea experta en teología o sea letrado. Lo importante es la pureza de intención. Ahora bien, es importante que en esa pureza de intención nosotros conozcamos la doctrina de la iglesia. Es una información de dominio público. Estos programas son muy interesantes porque vamos aprendiendo unos de otros y por eso es que también Jesucristo está caminando en las redes y está haciendo comunidades digitales para también ayudarnos por ahí. Nada sustituye la presencialidad, pero Él está ahí. Él está ahí también formándonos, guiándonos e impulsándonos a seguir adelante.
todo esto es muy importante, queridos amigos. Y es importante que tengamos en cuenta que todas esas heridas familiares de nuestra infancia, heridas de maltrato, heridas de abandono, heridas en el trabajo, todas heridas por alguna enfermedad, heridas corporales, todas pueden ser sanadas si le damos un sentido en Cristo. Vamos a animarnos entonces, y en lugar de creer pues en una fe que solamente se queda en lo sobrenatural y en a veces una fe que, porque ahí lamentablemente podemos caer en la tentación de buscar escuchar mentiras y no querer pisar tierra y ubicarnos en la realidad. Y alejarnos de la realidad tampoco nos hace bien. Pero vamos a confiar en todo aquello que ha sido revelado y vamos a confiar en el amor de Jesús, vamos a buscarle y yo estoy segura de que muchas de nuestras heridas serán sanadas, porque así lo ha prometido Jesús y todo aquello que ha sucedido hace más de 2000 años, pues sigue sucediendo hoy. Y Dios permita que ocurran cada vez más testimonios bien contados, bien documentados. Pero lo más importante es que si una persona es capaz de recibir esa misericordia, pues que bueno, que pueda avanzar también en el conocimiento, en la verdad, que no se quede ahí, sino que pues busque ir más allá y busque también llevar ese mensaje en el contexto en el que Dios lo ponga. No dejemos eso para nosotros, sino vamos a salir a contar esas historias con mucha humildad, pero también con mucho compromiso. Porque las heridas sí pueden sanar y hay heridas que sí sanan. Bueno, queridos amigos, ha llegado el momento de finalizar esta transmisión. Me complace mucho haber tenido la oportunidad de compartir junto a ustedes y será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias a los padres agustinos, en especial a Fray Julián Ospina Gómez por esta oportunidad y a todo el equipo de voluntarios que hace vida en Emisora Mariana 1400 AM. Soy Isabel Orellana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo de esperanza. Chao, chao. Señor, oriente mi pensar y actuar y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo